Bueno, estamos en el tercer módulo, lo hemos llamado 2A, porque se refiere también a cálculos. Ya les dije que los cálculos, para mí, en ninguno de los temas, pero en este en especial, no son tal vez el tema más importante. No sé si reconocerán lo que tenemos acá lateralmente en todas las transparencias. Es una regla de cálculo con la cual hacíamos cálculos hace 40 años. Hoy ha pasado a ser, por supuesto, una herramienta, un elemento de museo. Lo que vamos a ver ahora son algunas salidas de un software de cálculo para problemas de estabilidad de taludes en equilibrio límite. Lo que acabamos de ver, todos los temas, los análisis que hemos hecho es proponer una superficie de deslizamiento y hacer las cuentas para que nos den cuál es el factor de seguridad, o sea, cuán lejos estamos de la situación de rotura. Así como les dije que había muchos investigadores, Sarma, Bishop, Felenius, Peterson, Morgenstern, Price, Yambu, no sé, no los puedo recordar a todos, investigadores que han planteado modelos diferentes, y también hay software de distintos proveedores que han desarrollado todas estas fórmulas en software de cálculo, ¿no es cierto? Este ejemplo que vamos a ver ahora se refiere a un software que ya está superado. Este es el Geo 4, ya estamos creo que por el Geo 5 y no sé si no más avanzado, que es un modelo centroeuropeo. No viene de Estados Unidos digamos, y bueno, tiene varias rutinas para hacer cálculos de todo tipo de geotécnicos. Y una de las rutinas precisamente es el cálculo de estabilidad de taludes. Este es un ejemplo real, que después lo vamos a mostrar algunos resultados, pero acá lo que quería un poco era mostrar la pantalla de ingreso, la pantalla de entrada. Bueno, tenemos el proyecto, el método de análisis, la interfaz. Estas son las interfaces entre los distintos suelos. Los suelos, para, digamos, introducir las propiedades de los suelos, se pueden introducir cuerpos rígidos como si fueran muros, por ejemplo, de contención. Asignar es para asignarle a cada entorno que ha quedado limitado por las interfaces, asignarle los distintos tipos de suelos. Después tenemos anclajes, se le pueden poner anclajes, se le pueden poner refuerzos, se puede considerar sobrecarga sobre una parte del talud. La presencia del agua de distintas formas. Una de las más habituales es, como yo ya les comenté cuando vimos el planteo de las fórmulas, a través de la línea de saturación. Se define una línea de saturación y toma la presión neutra hasta esa línea de saturación. Se puede asignar al sismo también método pseudostático, o sea que no tenemos, no se le puede asignar, por lo menos a este programa, no se le puede asignar un acelerograma, la vibración, la variación de la vibración en el tiempo. Y después, bueno, la configuración de salida, cómo queremos que se nos dibuje, fondo negro, fondo blanco, qué sé yo. Y después, apretando este icono, vamos a la resolución. Entonces, acá estamos en la zona de la interfaz. Entonces vamos agregando interfaz 1, 2, 3, la que está resaltada es la 1, y se ingresa con las coordenadas X y Z de los distintos puntos. Se puede ingresar en forma digital o se puede poner el mouse y darle una entrada, y entonces quedan fijados toda la secuencia de puntos. Este programa en especial tiene alguna sutileza en cuanto
a la formación de estas interfaces. Siempre tiene que ser de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Cuando tenemos un borde, por ejemplo, como este, que este podría ir así y volver para atrás, no lo deja hacer eso, sino uno siempre tiene que ir de la izquierda hacia la derecha. Pero bueno, una vez que uno le toma la mano, más o menos son relativamente simples y como ya alguna vez les dije, mirando los dibujitos, creo que es suficiente. Bueno, después esto va a agrandar la pantalla, achicar la pantalla, moverse, grabar, las cosas que ustedes conocen mejor que nosotros. La otra, bueno, acá no sé si recuerdan, había algo que se decía suelos. Bueno, si uno entra a la fase de suelos, le aparecen acá los distintos materiales, el nombre del material, acá lo hemos llamado 1, y el peso unitario, si son presiones efectivas o totales, el phi, el c, si la supresión, el cálculo es estándar. El cálculo estándar es que la presión neutra se toma respecto a la línea de saturación. Bueno, el gamma saturado, y después si hay foliación del suelo, si el suelo cuando se rompe puede foliarse, y acá dice no considerar, que es lo que uno habitualmente pone. Bueno, así se definen todos los suelos que intervienen. La siguiente pantalla era asignar, o sea, apretando acá, uno asigna cada uno de los materiales que definió a un sector comprendido entre dos interfaces, línea de interfaz. Y bueno, así termina quedando definido todo el problema. En este caso no había agua, pero si no es apretando acá, uno le aparece una tabla en la cual también se pueden agregar los puntos de quiebre de la línea de saturación, también como coordenadas X e Y, en forma digital o con el cursor, con el puntero. Finalmente, si vamos a este punto que es análisis, aparece uno puede trabajar con una superficie de deslizamiento circular, o aquí puede pedir también una quebrada, y darle, es muy fácil, como en este caso está planteado el circular, uno se para en este punto, da botón derecho y después va moviendo el cursor por aquí y aparece una circunferencia que es la primera circunferencia, la que uno quiere probar. Si en esta presillita de aquí, en este punto de aquí se pone optimización, el programa le busca el mínimo, o sea, arranca con esta superficie, pero después empieza a pasar una atrás de otra y busca cuál es la que tiene menos factor de seguridad. Pero uno también podría querer ver qué factor de seguridad tiene este mismo punto. Entonces, bueno, en este caso no se pone optimización, sino que se pone la superficie que estamos viendo y sale un factor de seguridad. Casi tarda lo mismo en calcular uno que en calcular 100 círculos, ¿no? O sea, esto es muy rápido, las cuentas son muy rápidas. Cuando uno dibuja esta línea, le aparecen acá las coordenadas del centro, el radio, digamos, todo eso uno no lo tiene que ingresar. Una vez que está esto en estas condiciones, lo que hay que hacer es apretar analizar, y entonces empiezan a pasar los distintos círculos, en este caso que hay optimización, en este caso con círculo, empiezan a pasar los distintos círculos y finalmente aparece aquí el factor de seguridad que encuentra, para la situación más desfavorable. O sea, obviamente el manejo de esto es sensiblemente más elemental que todo lo que venimos hablando, porque acá hacemos este dibujito y nos sale un factor de seguridad. Como les digo, para mí, un ingeniero tiene que conocer bastante más que el manejo de este programa. Yo diría que el manejo de este programa, o de cualquier programa, es lo de menos. Lo que tenemos que hacer es comprender cuál es el mecanismo, cuál es la filosofía del cálculo, si uno quiere
quiere interpretarlo. Esto lo divide en fajas, él dentro de... Eso no es el problema, y la resolución de la fórmula no es el problema, ¿no? Por supuesto se dan los límites, uno no tiene que agarrarlo en los límites. El factor de seguridad más débil o de menor el resultado nunca tiene que estar en un límite, por ejemplo, como este, ¿no? O eventualmente como este. Porque quiere decir que buscó cuál es el de menor factor de seguridad y lo encontró ahí. Podría ocurrir que si siguiera el modelo encuentre un factor más bajo, ¿no? O sea, siempre tenemos que tratar de que el resultado esté dentro del rango que nosotros le damos, porque el modelo no puede cruzar esta línea si nosotros no se la definimos, ¿no? Digamos, esas son las cosas que uno no puede equivocarse, ¿no? Bueno, ahora voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que nos tocó hacer en el 2008 en asociación o digamos juntos con la Universidad de Piura en Perú. Nos llamaron para darles apoyo en un análisis que era bastante complejo, bastante complicado. Era en el río Huancabamba, en la zona de la presa Limón. Este es un proyecto muy importante que se llama el Proyecto Olmos, que se llevó a cabo en Perú, ya está terminado y hasta donde se está funcionando. Es un proyecto que tuvo bastantes problemas durante la construcción. Algunos problemas fueron geotécnicos, y a nosotros nos tocó participar en un tema bastante marginal, pero que nos permitió precisamente meternos en el proyecto. El tema marginal era que había un oleoducto que estaba pasando por la mitad de la presa y habían llegado al punto en el cual habían reemplazado el oleoducto, habían puesto el oleoducto nuevo, porque se interfería con la presa, estaba pasando por el medio del río, y el Petroperú, que era el dueño del oleoducto, quería saber si la obra estaba suficientemente segura para producir ese corte y empalme, o sea, cortar el existente que estaba funcionando, que movía algunos millones de dólares diarios, saca el petróleo desde la selva peruana al norte del Perú y lo lleva hacia la costa para su transporte. El proyecto que se llamaba Proyecto Olmos era un proyecto difícil, extraño, a veces, no difícil, o no, tampoco es extraño la palabra, es un proyecto de trasvasamiento de una cuenca, y el trasvasamiento de una cuenca siempre trae sus bemoles, ¿no? Cuando el hombre se pone, desde el punto de vista ambiental, más que nada. Acá venía un río y se hacía una presa, la presa Limón, esta es la que fuimos a ver, y se desviaba el río a otra cuenca y se llevaba el agua hacia el océano. Si no, el río tenía esta traza, y se dejaban zonas sin acceso de agua o con menos acceso de agua controlado, porque siempre se deja pasar algo, un caudal ecológico pero menor que el que el río traía, y se llevaba a una zona donde se podía regar, zona de irrigación. Había una competencia entre dos ciudades, una era Piura, que es donde nosotros estábamos colaborando, y otra Chiclayo, y los de Chiclayo estaban con bastantes problemas porque una de las cosas que hacía el proyecto Olmo era sacarle el agua que antes iba por acá, ahora va por este túnel. El túnel es en su momento era uno de los más largos, el más largo que había en la cordillera, creo que tenía 20 kilómetros, hizo con una tunelera, una TBM, y tuvo muchos problemas también. Se quedó algunos meses, no sé si no años, la tunelera trabada, eran
túnel con grandes presiones en la roca, estaba por debajo de la cordillera, y bueno, sé que se solucionó, nosotros no tuvimos participación en eso, pero en la bibliografía internacional hay varias comunicaciones acerca del problema que tuvo este túnel trasandino. Como digo, nosotros tuvimos participación solamente aquí en la presa Limón. La presa Limón, cuando la fuimos a ver, esto fue año 2007, la verdad que no estoy seguro, sí, no, sí ha sido el 2007. Cuando la fuimos a ver estaba construida en estas condiciones, estaba en este estado de construcción. Es una presa de las que se llama CFRD, Concrete Face on Rockfield Dam. En realidad esto es cara de concreto sobre una presa de Rockfield, de escollera. En realidad esto no es escollera, es grava del aluvión del río. En realidad se la llama CFRD cuando debiera ser CFGD, el Gravel Dam. Pero bueno, todo el mundo la llama CFRD. Está cortada de una forma extraña. No es muy común ver construcción de presas cortadas, digamos, normales al eje. Se suelen hacer por tramos, desde aguas arriba hacia aguas abajo. Está la cara de aguas arriba, acá está la cara de concreto. Pero por una razón de, bueno, voy a hacer algo que va a estar cortado por la mitad, si bien se trata, por ejemplo, que la losa de hormigón no está cortada en el mismo lugar que el resto de la presa, pero bueno, esto era precisamente uno de los motivos por los cuales estaba cortada así, era porque por aquí abajo iba el oleoducto norperuano. Por acá iba el oleoducto norperuano y había entonces que hacer todo un trabajo en la ladera izquierda, que es esta, el río venía por acá hay una taguía, lo desviaron para este costado, el río venía pasando por este lado, muy cerca de donde estaba el oleoducto. Entonces, en este momento se había hecho la traza del oleoducto por arriba, ahora vamos a ver después en dónde, en un camino que hay arriba, por arriba del coronamiento de la presa, y la pregunta era, ¿podemos cortar este y pasar por arriba o hay algún problema de inseguridad? Y ellos sabían, la gente de Petroperú, ellos sabían que una vez que les permitieran cortar el oleoducto, ya no iban a poder tener más injerencia en la obra. Otra curiosidad que tiene esta presa tiene este encuentro entre la cara de hormigón y la ladera, se llama plinto, este apoyo, y en la zona donde hay aluvión del río, donde son gravas y arenas acá en todo el aluvión del río, hay algo que se llama un plinto flotante, y debajo del plinto flotante sale una cortina, un muro colado que impermeabiliza la fundación. Esto es otra curiosidad de esta presa, se había hecho el muro colado en forma previa, acá se demolió la parte superior para que el río siga pasando, y bueno, y se venía construyendo la presa, y a medida que se construía la presa, el río iba pasando, como digo, por acá. La presa de acá para la derecha está terminada, ¿no? Porque esta ya es la losa de hormigón, acá está solamente el relleno. Hay algunas presas de este tipo que son más complejas, tienen transiciones y drenes y chimeneas drenantes y soleras. Esta no lo tenía. Esta estaba en un nivel inferior, estaba previsto un recrecimiento, o sea, está previsto que se recrezca la presa para generar un embalse más grande. Hasta donde tengo entendido, hoy está terminada en este nivel. Bueno, como ya dije, formaba parte del proyecto Olmos, todo lo que está acá, una zona de trasvase. El oleoducto que pasa por acá, en este momento estaba pasando por acá, se había hecho un oleoducto nuevo por aquí arriba. Esta liñita que hay acá es un camino existente,
Y el coronamiento de la presa llegaba un poco más abajo, ¿no? El coronamiento de la presa creo que este era el nivel más o menos de coronamiento de la presa. Acá está la presa construida. Acá está el desvío, ¿no? O sea, cuando dábamos la habilitación para cortar el gasoducto y la presa y se empezaba a cerrar esto, el río se desviaba por un túnel que tenía esta aducción. O sea, este es darse una aducción por la cual se desvía el río. Y después esto sirve de descargador de fondo. Creo que el vertedero también. Sí, un vertedero y un descargador de fondo que van por aquí. Esta es la ladera entonces izquierda, donde se está trabajando en este momento, o en ese momento. Por supuesto el río viene por acá, este es un puente provisorio, porque cuando se embalsa la presa, todo esto queda debajo del embalse. Y bueno, y como dije, el desvío en principio ocurre. Estos son túneles, de acá sale el agua que va a las centrales de generación, porque además tiene generación, tiene dos centrales en caverna de generación, y además sirven para hacer el trasvase a la otra cuenca, ¿no? El trasvase de agua. Y el vertedero se resolvía con un túnel también en la zona donde iba el desvío. Pero nuestro problema era esta ladera y nuestro gasoducto que iba por acá arriba, oleoducto, perdón, teníamos que decir si era seguro poner el oleoducto allí. La realidad que una foto anterior, antes de la iniciación, una foto aérea del 2006, esta era la forma del río, ¿no? El río venía por acá, acá estaba, más o menos acá estaba el puente de servicio, la presa hoy estaba construida acá, y se estaba trabajando en la excavación de esto para hacer el túnel de desvío por aquí, abajo, y descargaba acá abajo, ¿no? O sea, la presa acá, el túnel de desvío aquí, pero yo creo que a esta altura a ustedes le llamarán la atención esta forma, con todo lo que hemos visto, esta forma y este material acá. Bueno, esta era la pista, la carretera, por la cual ya estaba instalado el nuevo oleoducto, ¿no? El oleoducto que iba por acá abajo y lo querían llevar acá arriba. Pero ya a ustedes les llamará la atención estas formas. Esta forma, son típicas de un deslizamiento. O sea, estamos apoyando la presa sobre un deslizamiento. Y acá está el derrubio que ha caído desde la parte superior. Esto es una quebrada y estos deslizamientos son típicos. Teníamos en una de las filminas de la transparencia de Goodman, había el caso de una quebrada que el hecho de que se erosionara empezaba a liberar estas caídas, y lo mismo la construcción de este camino movilizó parte de este material. O sea que acá hay una tendencia natural a que haya deslizamientos en este sentido, ¿no? Hacia la presa. Lo cual es más grave porque, como dije, acá está el desvío, pero después está también el descargador de fondo. ¿Para qué sirven los descargadores de fondo? Para, si la presa tiene algún problema, poder abrirlo, que es un órgano de seguridad, abrirlo y poder vaciar el embalse. O sea que si uno quiere vaciar el embalse y esto se tapa porque hay un deslizamiento desde acá arriba, puede ser muy grave, porque estas presas acumulan energía. Digamos, desde el punto de vista de la seguridad, la presa le genera al valle y a lo que está aguas abajo una intranquilidad, porque estamos acumulando energía en un nivel que, si se llega a romper la presa, se larga, o sea, ocurre una ola o una crecida mayor que cualquier crecida que hubiera tenido el río, ¿no? Porque hemos acumulado una energía que el río de otra manera no la acumulaba. Entonces, un órgano de seguridad puesto aquí debajo de un deslizamiento, bueno, es algo que no está muy bien.
El primer proyecto lo hicieron unas empresas rusas, pero después hubo otras empresas trabajando, inclusive la que estaba construyendo la presa era la famosa empresa, tristemente célebre empresa Odebrecht, ha tenido tantos problemas legales, brasilera, y se hacía por el contrato de concesión. ¿Qué quiere decir esto? Odebrecht hacía la obra sobre el proyecto que le habían dado, ponía el dinero, la financiaba y después hacía la explotación por 25 años. O sea, la pagaba con lo que ella misma vendía la energía y el riego y no sé si el canon de riego, no conozco los detalles de la financiación, pero el contratista, el que hacía la obra, tenía mucha preocupación, siempre la tienen, pero una cosa es terminar la obra, irse de la obra y después si hay algún problema que lo llamen a declarar, que lo llame a declarar un juez, y otra cosa es que además de eso estén a cargo de la operación. Si algo no funciona es dinero que su grupo empresario pierde. Volvemos a ver la presa desde arriba y volvemos a ver el túnel de desvío. Era el que estaba a la izquierda, se estaba construyendo el túnel de desvío, se estaba excavando un talud de unos, acá dice 110 más o menos metros de altura, hasta la carretera que estaba arriba, una pendiente más o menos uno en vertical, 0,85 horizontal, es casi uno en uno, acá pareciera más vertical, pero bueno, acá se está excavando y se están poniendo unos anclajes pasivos. Anclajes pasivos son aquellas barras inyectadas que no se las precarga, sino que trabajan cuando el macizo se quiere mover y la barra está inyectada contra la roca y empieza a tomar carga de unos 12 toneladas de capacidad, la longitud de 12 metros, si no recuerdo mal, no sé, aquí no lo dice, una longitud de 12 metros y unas barras de construcción en una cuadrícula de 3x3. 3x3, cada 3 metros había una barrita de esta. No es digamos, no es poco, pero tampoco es mucho, ¿no? La roca se tiene que mantener sola. Estos anclajes de 12 metros para un talud de 100 metros de altura, imagínense ustedes que no agregan demasiado, ¿no? Pero bueno, si la roca se sostiene sola, acá se le pone hormigón proyectado para poder construir. Yo les dije que el hormigón proyectado no tiene fines estructurales en taludes, sí en túneles, pero no recuerdo cuánto tenían acá, pero tendrían 30 centímetros de espesor de hormigón proyectado. Este es el portal del túnel, acá está el túnel de desvío, ¿no? En construcción, por supuesto. Y bueno, así estaban planteadas las cosas. Pero un día, el 16 de marzo del 2007, ocurrió un deslizamiento acá. No sé si alcanzan a ver. Bueno, acá sí se ve, ¿no? Esto está roto. Todo este material es el que se cayó adentro del túnel de desvío. Acá estaba el portal de desvío, se ve lo que quedó y todo lo demás se cubrió por material de este talud. La ruta va por acá arriba y desde la ruta para abajo hubo un derrumbe muy grande. Acá todavía no estaba construida la cara de hormigón. Si vemos esto desde más cerca, la situación es más grave. Venían haciendo estos taludes con estas bermas, cubiertos por hormigón proyectado, y acá les ha quedado la ruta en voladizo, ¿no? O sea, la ruta que pasa por acá, y el oleoducto, que no estaba conectado todavía, pasaba por acá. ¿Cuándo ocurrió este deslizamiento? Bueno, acá las rocas son andesíticas, son rocas ígneas efusivas, así como el basalto, pero con otra composición mineralógica, digamos. Son rocas básicas y brechas andesíticas, que son brechas, los contactos entre las distintas coladas de andesitas. La roca no es mala, tampoco es muy buena, tenía un grado de alteración medianamente importante, pero bueno, podía pensarse en que hubiera una presa acá, pero digo, bueno, aquí ocurrió esto, o sea,
¿Qué es la primera cosa que uno tiene que pensar? Había deslizamientos en este mismo talud, un poco más arriba, pero acá hay unas discontinuidades, unas formaciones que favorecen los deslizamientos. Y bueno, el deslizamiento se produjo, ¿no? Aquí. Entonces, la pregunta de Petroperú era, bueno, ¿podemos cortar el oleoducto allá abajo y habilitar uno acá arriba en algo que se está comportando de esta manera? Y que después, cuando venga el embalse, no se olviden que la presa apoya en esta zona y todo esto va a tener agua circulando por adentro del macizo hacia atrás y va a haber movimientos de embalse y desembalse, agua que está arriba y que baja, y cuando el agua baja genera movimiento, genera esfuerzos, como ya vimos cuando vimos los muros de contención, que generan esfuerzo, genera el agua bajando, sale agua en la dirección hacia el embalse, y obviamente que eso solicita más al macizo. Y bueno, había una serie, hay zonas sísmicas, estamos en la cordillera de los Andes, o sea, había un montón de preguntas para decir, ¿estamos seguros, la gente que nos llama, estamos seguros de que podemos dejar que nuestro oleoducto, que hoy está feliz y contento allá abajo, lo pongamos acá arriba y nunca más tengamos problemas? Bueno, esa es la pregunta que había que contestar. Visto de frente, el deslizamiento es esto, ¿no? Acá están las distintas bermas hechas, acá está la ruta que tenía un muro de contención que también se cayó, ¿eh? El derrumbe fue desde acá, bueno, hasta acá, que ya había bonita, todo esto se cayó, se mandó acá abajo, y tapó el túnel de desvío. Ahora vemos la foto, arriba la ruta, el deslizamiento fue desde acá para abajo. Acá en este borde estaba el oleoducto, este es el momento constructivo, en este momento ya estaba tapado, porque se estaba esperando hacer el corte y empalme. Inclusive yo he visto algunas notas que la gente de la presa le echaba la culpa de este deslizamiento a los que hicieron el oleoducto, porque dijeron que bueno, que las vibraciones, y que si realmente si este talud se cayó porque pusieron este cañito acá arriba, la verdad que no era creíble. Pero bueno, cuando hay así problemas legales, se puede llegar a decir, o uno puede llegar a leer cualquier cosa, ¿no? Acá está muy clara la forma de rotura. La forma de rotura, acá se ve un plano, acá se ve otro plano, acá se ve otro plano. Tenemos discontinuidades que son las mismas que originaron esos deslizamientos allá arriba de la ruta. Hay una estructura en la roca que hace que esta zona tenga una debilidad. La debilidad es esta, ¿no? Otra foto del mismo lugar, ahora estamos viendo esto de abajo y también de arriba estos planos que ahora se ven bien claros. Estos son discontinuidades preexistentes o debilidades en la roca, en el macizo preexistente, ¿no? Que hizo que esto se rompiera, justo a la altura del camino. La preocupación de la gente de Petroperú era genuina, ¿no? Si yo voy a habilitar esto, voy a poner mi oleoducto ahí arriba y después ¿qué va a pasar? Bueno, afortunadamente no, pero casi siempre estas cosas, estos accidentes nos dan señales. Estos son unas fotos que se tomaron unos días antes del deslizamiento. Se ven acá, el camino ya se había fracturado, esto se había empezado a mover. La gente puso unos tambores ahí para que el tránsito no pase muy cerca. Visto el talud abajo, que estaba agunitado, se veían estas cosas, ¿no? O sea, roto, agunitado. Fíjense acá ahí están los anclajes, eran gunitas y esos anclajes de 12 toneladas que estaban puestos ahí cada 3 metros, pero se veía que algo estaba pasando, ¿no? Se veía que esto se iba a caer, tarde o temprano, con estos indicios se iba a caer. Había habido en algún momento previo, yo creo que eran 6 meses atrás, cuando la excavación estaba más arriba, ¿no? Acá ya no estamos al nivel del túnel de desvío, sino más arriba, habían ocurrido estos deslizamientos pequeños, pero que también mostraban que toda esa ladera era una ladera muy débil, muy, digamos, expuesta a que ocurra algún deslizamiento, ¿no? Una ladera que estaba mostrando signos de inestabilidad para la condición constructiva,
que no es la construcción más crítica acá, porque después, como digo, viene el embalse y el agua metiéndose dentro de este macizo rocoso es un elemento perturbador. Por supuesto, cuando uno llega a estas obras, durante el proyecto y la construcción se estudia muy poco, pero cuando pasan cosas como esta, se ponen a hacer cualquier tipo de investigación. Acá se hicieron en distintas cotas, en distintos niveles, se hicieron perforaciones. Estas son las cajas donde se obtiene el material de las perforaciones. Verán, el material sale todo triturado, ¿no? Estas perforaciones se hacen rotativas como una broca que cala un pavimento. En algunos sectores la roca está mejor, pero en otro lado toda triturada. Se tomaba el RQD, que yo no sé si con ustedes lo vieron en geología. RQD es un índice que nos dice la calidad de la roca. RQD es Rock Quality Design, que es la cantidad, si uno hace una perforación, la cantidad de trozos mayores que 10 centímetros sobre la longitud total. Y también se hicieron, y esos estaban acá, hasta el 100%, de 0 a 100%, en azul estaban el RQD, o si había RQD muy bajos, y algunos más altos. Y también se hicieron ensayos de pérdida de agua, donde, por supuesto, donde la pérdida de agua se mide a través de unidades de dilución. Cuanto más pérdida de agua hay, seguramente la roca es más fracturada. Se hicieron, o sea, la decisión de la solución de esto fue hacer anclajes. Este es un plano horizontal, digamos, acá está el borde de la excavación, y se planteó hacer anclajes de 40 metros de longitud, y en la construcción de los anclajes se investigó la roca. Entonces aparecieron estas zonas, por ejemplo, que están acá cuadriculadas, son rocas alteradas, fracturadas. El celeste es una roca de mejor calidad, pero ven que todo el macizo aparecía como un macizo con problemas, ¿no? Un macizo con problemas. Toda esta zona fracturada era un problema, ¿no? Entonces, este es un corte horizontal en un determinado nivel. Yo no me acuerdo cada cuánto tenían, ahora lo vamos a ver, cada cuánto estaban separados estos anclajes. Entonces, cada separación en cada altura, que se hacía una viga donde se anclaban todas las barras que se metían en el terreno. Entonces, cuando esto se quiera mover otra vez hacia afuera, ya todos estos anclajes van a actuar como digamos, como armaduras que van a oponerse a ese deslizamiento. O sea, es la forma de anclar a los taludes. Bueno, actuó mucha gente acá, inclusive tal vez los más famosos son estos del NGI, ya lo vamos a ver en Rocas y Suelos. Hay un método de clasificación de rocas que está desarrollado por el NGI, que es el Instituto Noruego de Geotecnia. Después también vino el doctor Schneider, un ingeniero, el doctor, un alemán muy experto, muy especialista, con muchas publicaciones hechas. La consultora era Matra Ingeniería, una consultora de Brasil, que asesoraba a Odebrecht. Bueno, era una empresa importante, era un problema importante, y acá estaba la crema, digamos, de la ingeniería. Y ahí estábamos asesorando nosotros, diciendo, no a ellos, pero sí a Petroperú, para ver si se podía habilitar el nuevo oleoducto o no. Y bueno, tuvimos todo el apoyo y tuvimos toda la información disponible, lo que nos permitió entender bien este problema. Entre las cosas que se encontraron, por supuesto que había tomos escritos sobre este problema, un modelo que decía que había una roca 1, una roca 2 y una roca 3, esto más o menos era el corte, y hicieron algunas subdivisiones más, hicieron algunos cálculos de estabilidad con círculos y con cuñas, con lo cual determinaron que la solución era anclar con esas barras que vimos de 40 metros, anclajes activos ahora. ¿Qué quiere decir anclajes activos? Anclajes que uno los instala
y los toma, los pone en pretensión, como si fuera un hormigón pretensado. La diferencia entre el anclaje pasivo y el anclaje activo es la diferencia que hay entre un hormigón armado y un hormigón pretensado. Entre toda la información que revisamos, encontramos varias cosas, pero esta era terrible, ¿no? Esta es la ruta y esta es la estabilidad de lo que está arriba. No es lo que se había caído estaba acá abajo, pero por supuesto, cuando se estudia todo esto, bueno, acá pusieron los distintos materiales que había, en función de ahora toda la investigación que se había hecho, le asignaron parámetros resistentes que salían de los estudios, de los ensayos de laboratorio, hicieron hicieron la estabilidad por aquí, encontraron que el factor de seguridad era 1,40. En general, esto ya lo hemos dicho varias veces, en estados normales se suele pedir 1,50. Entonces ellos dijeron, bueno, acá, como este da 1,40, vamos a remediarlo colocando estos anclajes acá abajo. Y con eso llegaron a 1,60, 1,63, 34. Bueno, las cuentas están muy bien, pero esto es un disparate, esto es una barbaridad, ¿no? Ustedes han visto las fotos del macizo rocoso. El macizo rocoso uno pone una liñita así, pero se va a romper. Esto no es acero, ni es hormigón. Esto se va a romper por cualquier lado. La línea es esta, pero podría estar 2 metros o 1 metro más arriba o uno más abajo. Entonces ellos plantearon esta superficie de rotura y dijeron, esto se me va a caer, entonces acá abajo le pongo unos anclajes, ¿no? Creo que acá decía, espaciados cada 1,5 metros, de 34 toneladas, y con esto llegó a 1,63. ¿Por qué los ponían acá abajo? Bueno, por supuesto porque lo tenían que colocar apoyándose en la ruta, porque si no habría que haber armado todo un andamio aquí arriba para ponerlos acá arriba. Pero está muy claro, y este es un error que ustedes no pueden cometer, que si quiero parar a esta cuña, no puedo poner un anclaje acá en el último metro. No, la precisión con que hacemos estos cálculos no es compatible con decir, yo pongo 3 anclajes acá, fíjense, este está puesto en donde, en un punto, este anclaje no actúa. Este anclaje nada más que actúa en el papel. En la roca no va a actuar, esto es un error grosero. No era determinante acá porque nuestro problema acá estaba acá abajo. Pero estas son las cosas que hacen quienes manejan un programa y se enamoran de estos números. 1,40 pasó a 1,60. Nada pasó. Esto no sirve para nada ahí abajo. ¿Está claro? Bueno, en el momento que llegamos nosotros ya la situación estaba así. Ellos venían retirando el material que se les había caído, como se les había caído desde acá, ¿se acuerdan? De ahí arriba, venían retirando el material, construyendo estas vigas de hormigón y poniendo anclajes activos, ¿no? de 140 toneladas, ya no de 12 toneladas, de 140 toneladas, activos, y otros pasivos también, pero digamos para generar una malla más cerrada, pero en realidad los que trabajan acá son estos, y de 40 metros de longitud. Entonces iban retirando el material, iban pisando sobre el mismo material que se les había caído, iban construyendo esta viga y poniendo los anclajes. La ruta, como dije, está acá. Se restituyó este muro, en que acá todavía queda el agujerito de lo que se les había caído, y la ruta sigue, y el oleoducto nuestro estaba acá arriba. Bueno, otra foto de lo mismo, ¿no? Muros puestos acá arriba. Esta era, como digo, el material deslizado, que ellos transitaban por arriba del material deslizado, iban retirándolo y a su vez iban trabajando. En cada una de estas vigas estaban las barras de anclaje. Entonces, es como los que han visto hormigón pretensado, son multibarras y con unos cuñas que se ponen aquí, se le da presión con el gato, se clavan las cuñas y el anclaje queda tesado, queda bajo tensión. Que el anclaje esté tesado, bueno, esta era la parte que iba dentro del anclaje, que se lo inyectaba. Que el anclaje esté tesado permite medir la tensión. Se ponen celdas de carga
que miden la tensión con la cual trabaja el anclaje, o sea, al anclaje se lo tesa hasta una cierta carga, y después se ve, dependiendo de cuál es la carga, si el anclaje sea flojo o si el anclaje va tomando más carga, es lo que está pasando con el macizo, ¿verdad? Bueno, en estas condiciones nosotros hicimos este modelo, que es el que habíamos visto antes, y a las distintas zonas le aplicamos, usamos el modelo de Heck, ya lo vamos a ver, es como tomar un C y un Φ distinto. Según Moore-Coulomb, el C y el Φ que tomábamos en cada uno de estos materiales era este. ¿Y de dónde sacamos estos valores de C y Φ? Hicimos lo que se llama un backanálisis o retroanálisis o análisis retrospectivo, acá está mal, ¿no? Que consisten en qué? En decir, bueno, si esta era la situación inicial y esto se cayó cuando llegamos a excavar en este nivel, vemos con qué parámetros tenemos que tener para que el factor de seguridad sea 1. ¿Por qué? Porque el factor de seguridad, como factor de seguridad 1, esto se cae, ¿no? Entonces, se hicieron análisis asignándole resistencia a estos materiales de manera tal que el factor de seguridad de 1. Acá está, 0,98. ¿No? Hicimos pasar, fíjense, ¿ve? Este es el camino y la rotura era más o menos así. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, por supuesto que esta es una posibilidad, porque como hay distintos materiales, podría haber distintas combinaciones de C y de Φ que me den una rotura más o menos parecida a esta. Pero esta es la forma más segura de hacer un análisis de estabilidad. Ustedes vieron lo que es el macizo rocoso, todo distinto, en cada punto es distinto. Hacemos un ensayo en el laboratorio y dependiendo de si tomamos la muestra más débil o más resistente, nos van a dar distintas cosas. Lo más difícil que tiene estos trabajos de estabilidad de taludes no es usar un modelo, es seleccionar los parámetros con los cuales vamos a, que C y que Φ le vamos a poner al modelo. Y acá, bueno, la forma era bastante segura porque teníamos la rotura, teníamos cuándo se había roto, en qué condiciones se había roto, teníamos factor de seguridad 1. Entonces, corrimos este modelo, variando los parámetros de la roca hasta que nos dé 1. Y cuando nos dio 1 dijimos, bueno, estos son los parámetros de la roca. Ese es el backanálisis. ¿Y después qué hacemos? Después ponemos el modelo de ellos, los anclajes que ellos preveían, y para distintas condiciones, durante la construcción, fin de construcción, en operación, con sismo, con distintos niveles de agua, y vemos qué parámetros nos daba. Por supuesto, el backanálisis nos daba 1, durante la construcción tenía que dar 1,3, y estos eran los valores que daban. Esto es lo que se pide, condición normal se pide 1,5, y acá nos daba 1,44, 1,70, 1,50. Esta era una de las condiciones más favorables. Para un sismo se pedía 1, con un sismo de 0,39 de aceleración nos daba 1,02. Bueno, más o menos esta situación era estable. Y la rotura iba a ser por acá. Sí, el día que se rompa, ¿no? Cortando algún anclaje y todo. Bueno, acá tengo que confesar que el primer cálculo que yo hago, acá dicen que da 1,50 y 1,49 esto, el primer cálculo que yo hago me da 1,35. ¿No? Hago una combinación, busco un C y un Φ, me da 1,35. Menor que 1,50 que es el pedido. Bueno, ¿qué es lo que uno tenía que haber dicho en ese caso? Bueno, miren, el factor de seguridad no es el adecuado, por lo tanto ustedes no acepten el corte y empalme del oleoducto. Esa era una posibilidad. Lo discutimos, lo hablamos con los ingenieros peruanos, lo hablamos con el cliente, con la gente de Petroperú, y le explicamos la situación.
Y el comentario fue, bueno, miren, los cálculos, que es lo que yo les digo a ustedes ahora y les vengo diciendo en todas estas clases, los cálculos son un número que a uno lo orientan para saber qué pasa, pero no son exactos. Yo cambié una cosita, ya ni me acuerdo que cambié algún valor de por acá y pasé desde ese 1.35 a este 1.44 que está acá. Y bueno, 1.44 y 1.50 está medio cerca. Y la recomendación fue, permitan el corte y empalme. Porque digamos, postura fue, si nosotros decimos que esto no, que el corte y empalme no se puede hacer, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a entrar en una larga discusión y vamos a estar en contra de todos los genios que habían trabajado acá, con el doctor Schneider y con la gente del NGI, todos habían participado y habían dicho que esta era una solución que estaba bien. Bueno, no es que uno tenga miedo de discutir con el mundo, porque si uno tuviera razón, puede discutir con cualquiera. Pero también es cierto que variando muy poquito, variando alguna cosa, pasaba de 1.35 a 1.50, a 1.44, digamos, esto no es tan preciso. El primer número me dio 1.35, pero no es tan preciso esto, como que uno pueda salir a discutir y decir, no, ustedes se han equivocado, nosotros tenemos la razón. Lo que habíamos hecho estaba bien, habíamos hecho un back análisis como correspondía y lo que nosotros estábamos diciendo era posible. Era posible. Bajo unas determinadas condiciones, hipótesis que habíamos hecho nosotros de SEI, de FIDE y los distintos materiales, daba menos que lo que tenía que dar. Hablamos con el cliente, le dijimos, había otra cosa más. El constructor, que era el que tenía que hacer la operación y tenía que operarlo durante 25 años y ganar plata con la energía que generaban, era el primer interesado en que esto fuera seguro. Además, se habían puesto instrumentos por todos lados para medir la inclinación del talud, para medir las cargas en los anclajes. A muchos anclajes se le había puesto una celda de carga que veía cuánta carga iba tomando. Además de una red geodésica que mostraba el movimiento de todos los puntos. O sea que esto iba a tener un seguimiento que ninguna presa, o pocas presas, o ninguna diría yo, lo llegan a tener, porque acá todo el mundo estaba mirando porque había habido un evento previo, porque había ocurrido ese deslizamiento. Entonces se había puesto toda la artillería para atender la estabilidad de este talud. Entonces eso fue parte el argumento que dimos para permitir el corte y el empalme. Si acabo todo el mundo va a estar mirando. En general los accidentes ocurren cuando uno se los olvida, uno deja el talud así, se olvida, va un día de lluvia, se fue abajo. Pero si uno está mirando online, porque todos estos registros se hacían desde una caseta central que se miraba las presiones de los instrumentos y los inclinómetros y qué sé yo, era muy poco probable que ocurriera un nuevo incidente. Iba a estar esto muy controlado como para estar medianamente seguro de que esto, o más que medianamente seguro, como para estar, yo diría, con convicción de que no iba a haber más problemas. Y así entonces recomendamos hacer el corte y el empalme. Bajo esos, bueno, creo que acá está dicho lo que vi. Bueno, lo voy a leer. Sobre la base de la recopilación de antecedentes y los análisis propios, se recomendó a Petroperú que proceda al empalme del oleoducto norperuano, habilitando el trazado por sobre la carretera superior. La recomendación se basó en que, debido a la trascendencia que tenía un eventual nuevo deslizamiento en la etapa de operación, sobre el funcionamiento de la presa y la atención que estaba prestando el consorcio constructor, que a la postre tendría a cargo la operación, presencia de asesores reconocidos a nivel mundial, aseguraba el ajuste del nuevo sostenimiento. Los resultados de todos los análisis de estabilidad, el sistema de ocultación implementado, consistente en los mojones topográficos, inclinómetros, celda de carga de los anclajes. Resultaba trascendente que una vez que se hubiera autorizado el empalme del oleoducto a la nueva traza, Petroperú
perdería el poder de presión. No se iba ni a enterar lo que iba a pasar. Una vez que el oleoducto pasaba por otro lado, estos tipos iban a hacer lo que quisieran. Eso iba en contra de nuestra recomendación. Pero, como digo, haber dicho no se puede hacer era ir a discutir contra el resto del mundo. Bueno, iba todo muy bien hasta que un domingo de junio del 2008 estaba tomando mate a la mañana y me llega una observación muy escueta, un PowerPoint, donde decía sumarios en portugués de celdas. Estos eran las cargas, se habían puesto, los anclajes eran de 152 toneladas, en realidad nominalmente eran de 140 y se los había pretensado a estos niveles de pretensión, ¿no? Cada uno de estos es cómo varía en el tiempo la presión sobre los anclajes. O sea, este anclaje se lo puso en 130 toneladas y se mantuvo en 130 toneladas hasta principios de junio, en el cual todos los anclajes hicieron esto. ¿Qué pasó? Toda la ladera se movió y los anclajes tomaron más carga, ¿no? Este quiebre que hay acá, los anclajes tomaron más carga. Todavía estaban por debajo de la carga máxima que puede tomar el anclaje, salvo todos los demás todavía estaban por abajo. Y bueno, para mí fue un día amargo ese, porque uno dice, bueno, perdí la oportunidad de tener mis 5 minutos de fama, ¿no? Si nosotros hubiéramos dicho, no aceptamos el corte y empalme, porque el factor de seguridad es muy bajo, probablemente hubiéramos discutido contra todo el mundo y no hubiéramos ganado la discusión. Pero cuando ocurrió esto, alguien se hubiera acordado de que hubo un agente de la Universidad de la UTN de La Plata que hizo una observación. Bueno, nada, uno no, digamos, 5 minutos de fama ante quién, ¿no? 5 minutos de fama, 5 minutos de problemas para mí. Pero vuelvo a decir, y a pesar de esto, por supuesto que cuando veo esto y si hubiera estado seguro de que esto iba a pasar, había que haberse puesto más firme, con más convicción. Pero con los elementos que teníamos, vuelvo a pensar de que hicimos bien en aceptar el corte y el empalme. Porque la realidad, acá está lo que dijimos. Miren, se movió un poquito la ladera y ¿qué pasó? Y se diseñó un nuevo sistema. Se vieron otras cosas, se vieron movimientos en los inclinómetros, se vieron movimientos de estos puntos geodésicos, ¿no? Todo coincidió para demostrar que efectivamente se había movido. El talud, tal como estaba proyectado durante el proceso constructivo, se había movido. Pero también se volvió a estudiar y se agregaron, estos eran los anclajes de 40 metros, se agregaron anclajes de 60 metros y no me acuerdo si acá está, no alcanzo a verlo, la capacidad que eran mayores todavía. Y agregando más anclajes, ellos llegaron a un coeficiente de seguridad más razonable. Y bueno, después de esto no tuve nunca, cada tanto me meto en internet para ver si hay algún problema con esta presa, si bajaron el embalse, si pasó algo. Nunca más volví a tener noticias del tema. La gente de Petroperú, yo hablé con ellos y bueno, aún después de esto, dijeron, sí, fue una pena no haber dicho las cosas como las pensaste primero, pero tampoco no hubo ningún reproche. Todos creyeron que realmente la recomendación había sido adecuada. Bueno, acá, bueno, está más o menos lo que acabo de decir. El sistema de aplicación de anclajes activo daba posibilidades de reforzarlo y realmente sigo creyendo que fue una decisión acertada. Hubiera sido mejor haber hecho lío en ese momento, pero fue una decisión acertada. Bueno, vamos a entrar ahora en un pantallazo sobre modelos un poco más modernos, sofisticados, que nos dan más posibilidades y que obviamente hoy se usan en todos los proyectos importantes. Nosotros en el laboratorio en el MECASUR tenemos
una versión bastante vieja, el Plaxis 7.2, hoy ya estamos por el Plaxis 9.2 creo, que es un modelo de elementos finitos. Ya este lo hemos hablado por lo menos en 2 oportunidades en geotecnia, cuando hablamos del agua en el suelo y también cuando hablamos de distribución de tensiones. Acá vamos a repetir algunas de esas transparencias. En realidad un modelo de elementos finitos, ¿qué es lo que hace? Discretiza el medio en un montón de triangulitos, en el caso del Plaxis. En otros modelos pueden ser polígonos rectangulares o hexagonales, pueden tener otra forma. En cada uno de esos triangulitos tenemos un material distinto, o sea que la red hay que hacerla dentro de estos límites. Y en cada punto extremo del polígono, que se llama nodo, el modelo plantea equilibrio de fuerzas y plantea compatibilidad de deformaciones. Entonces, cuando uno ve las propiedades que hay que incluirle a cada elemento, son C, Φ, eso quiere decir que se rompe, porque estos son parámetros de rotura. Sí, que es el ángulo de dilatancia, lo vimos tangencialmente cuando vimos resistencia al corte, pero también estos 3 parámetros son de resistencia. Deformabilidad, módulo de deformabilidad, relación de Poisson, que también tiene que ver con la deformabilidad, y la permeabilidad. Estos son los básicos, son 3, 6, 7 parámetros, me debo estar olvidando, y el gamma, el peso del suelo, son 8 parámetros que uno le pone a cada triangulito. Hay modelos hoy que, digamos, los más desarrollados requieren ponerle a cada triangulito hasta 64 parámetros. Porque, bueno, ya sabemos, el E no es el mismo si el material está acá que si está acá. Si está más confinado, tiene un E mayor. Y hay una ley de variación que nos lleva desde el E a presión atmosférica a un E confinado. Lo mismo pasa con el NU. Lo mismo pasa con la permeabilidad. Yo confino el material y le achico los vacíos, la permeabilidad es otra. Todo eso se puede simular, pero para todo eso hay que darle información a la máquina, al modelo, al software. Y como dije, he visto alguna vez un artículo que el modelo más sofisticado que tiene en cuenta, que son modelos que llaman acoplados, porque van acoplando una función y otra, tiene en cuenta la variación de la permeabilidad, por ejemplo, con la porosidad. Y la porosidad varía con el volumen, o sea, cuando yo le pongo carga y el suelo se achica, tiene otra porosidad. Además, podemos trabajar con suelos no saturados, que obviamente cuando se achican los vacíos y entonces de no saturado pasa a saturado, las leyes de variación o las leyes del comportamiento de un suelo saturado son distintas del suelo no saturado. Todo eso se puede simular, pero para eso necesitamos no solo C y Φ, sino que necesitamos 60 parámetros. Y los modelos, bueno, ese sería el más sofisticado, pero un modelo más razonable que tenga en cuenta, por ejemplo, la resistencia pico y después la residual, necesitamos por lo menos 12 o 15 o 20 parámetros para cada triangulito. Realmente, digamos, yo siempre digo, tenemos herramientas para simular casi cualquier situación. Lo que hoy no tenemos son datos del laboratorio que nos permitan alimentar estos modelos. Este perfil corresponde es un perfil real, es una presa relativamente, es una presa que tiene 40 años, es la presa de Salto Grande. Hoy en la presa Limón habíamos visto son las de grava o enrocado con cara de hormigón, esas son las que se usan ahora, están de moda, todo el mundo construye así. Las presas han mostrado ser un poco más económicas, más fáciles de hacer en menor tiempo y seguras. No hay prácticamente experiencias de presas que hayan fallado catastróficamente, digamos. Le pudo haber pasado el agua por arriba, por problemas hidrológicos, pudieron haber tenido, las losas se han roto en más de una de ellas, Campos Novos en Brasil, una presa
creo que son 180 metros de altura, que debieron vaciarla, o sea, han tenido problemas, pero no catástrofe. Esta es una presa que se hizo hace 40 años sobre el río Uruguay, la presa de Salto Grande. Esto marroncito es arcilla, material arcilloso, impermeable, filtros, transiciones y drenes, aguas abajo para que el agua que pasa se vaya rápidamente y enrocado o en algunas zonas suelo para los espaldones que sean más resistentes. Estos que están acá, había problemas con la impermeabilización, perdón, con la permeabilidad de la cara superior, digamos del espaldón superior, y se le agregaron unos drenes que hacen que si el agua sube o baja, el agua puede salir más, cuando baja, pues el agua puede salir más rápidamente a través de estos drenes horizontales. Esta presa fue una presa hecha muy artesanalmente, a medida que iban destapando las canteras y según los materiales que encontraban los iban disponiendo en la presa. Eso habitualmente no se hace de esa manera, sino que se fijan límites y bueno, hay que cumplirlo. Pero bueno, la presa tiene un buen comportamiento desde hace 40 años, así que no vamos a venir a criticarla ahora, ¿no? Bueno, no hace mucho, ahora precisamente en la revisión de mitad de vida, así se llama, en este momento mismo se está haciendo, se hace una revisión de todos los parámetros. Por supuesto, los más importantes son los mecánicos, los eléctricos, porque ahora hay sistemas de control mucho más sofisticados que hace 40 años atrás. En la presa hemos variado poco, pero también se están haciendo revisiones del comportamiento de la presa. Se están viendo los instrumentos y se están viendo las deformaciones que ha tenido. Y bueno, dentro de ese paquete de investigación, digamos, se han hecho estos análisis que les muestro acá. Modelo de elementos finitos planteado. Se plantea el estado inicial. Estos son tensiones principales. Las rojitas son más grandes. Obviamente uno podría haber simulado también, haber arrancado desde el terreno natural y simular la excavación. Acá se arrancó de esta forma, porque esta excavación tiene poca influencia, y se dijo, bueno, este es el estado inicial, que tengo gamma, tengo acá una pared en la cual no admito movimientos, y le pongo le pongo una relación de Poisson, y con esa relación de Poisson simulo el casero. ¿Se acuerdan el casero? Lo que es la relación de las tierras en reposo. O sea, que tengo gamma por z y horizontal casero por gamma por z. Acá está representado gamma por z. Los triangulitos, este modelo Plaxis trabaja con triángulos, pero en general los primeros modelos de elementos finitos que se usaron, estos triangulitos simulaban un plano. O sea, pasaba entre este punto y este punto pasaba una recta, y entre este punto y este punto pasaba una recta. Estos eran triángulos planos. Hoy los modelos pasan funciones que no son rectas, son funciones cuadráticas, y en realidad lo que hace compatibiliza deformaciones, pero a través de funciones cuadráticas que van pasando. O sea, dan una continuidad diferente. Son triángulos, pero no funcionan como triángulos planos. Digamos, uno, ¿qué saca de acá? Cuando sacamos, estos son curvas de nivel, digamos, ¿no? De las tensiones. Y cuando aplicamos una carga, las curvas de nivel se deforman, como lo vimos en distribución de tensiones. Pero entonces, una cosa es pasar con funciones lineales entre un punto y otra cosa es pasar con funciones de mayor orden. Por supuesto, le dan más precisión. Para ser sincero, para este tipo de problemas, para el conocimiento que nosotros tenemos de los materiales, funciones lineales son más que suficientes. Por supuesto, uno tiene una herramienta más precisa, usa una herramienta más precisa, pero digamos, no mejora la solución. La solución pasa por otro lado. Acá tenemos el caso ya de la presa construida. Bueno, acá está de que se discretiza, bueno, esto que le acabo de decir, le damos las condiciones de borde. Y acá vemos las tensiones sigma' 1, las tensiones principales mayores, después de construido. Y bueno, se ve claramente lo que veíamos en distribución de tensiones. Después vamos a tener, otra vez le traje un ejemplo acá,
Sigma 1, que va siguiendo más o menos la altura del terreno natural, y acá ¿qué vemos? Y acá vemos que este material es más débil. La tensión sigma 1 baja, tenemos que tener más carga. ¿Por qué? La carga que venía por acá se fue para los costados. Se generó el efecto de arco. Y estos son deformaciones durante la construcción. Son deformaciones que no vemos. ¿Por qué? Y acá, si no veo mal, son 20 centímetros. ¿Por qué? Porque esta deformación ocurre en la gran mayoría durante la construcción. Entonces, a medida que vamos construyendo, de última le pusimos 20 centímetros más de suelo acá arriba. En esta presa, que esto es arcilla, puede ser que haya habido, yo ya no me acuerdo porque esas curvas las teníamos, que haya habido algún desplazamiento diferido, digamos. Bueno, acá se ven, estas son las tensiones, la dirección de las tensiones principales. Se ve claramente, en un terreno horizontal, las tensiones principales son vertical y horizontal. La mayor es vertical, la menor es horizontal. Y acá fíjense ustedes, como esto es más débil, ¿qué le pasa a lo que está acá? Se produce un efecto de arco. La carga que está acá le resulta más fácil venir por aquí y venir por aquí. Estos son tensiones de corte y también vemos que las tensiones de corte se concentran en ¿dónde? En los filtros y en las transiciones, que son más rígidos que esto. O sea, esta concentración de tensiones de corte acá, tiene que ver con la inclinación de las isostáticas o de las cruces de tensiones principales cuando se arma un arco en esta zona. O sea que, como digo, siempre uno puede simular casi cualquier cosa, son cosas estas bastante elementales, no las podemos resolver si no las resolvemos a través de un modelo así de elementos finitos. ¿Por qué? Porque en cada colorcito de esto las propiedades son diferentes. No hay una fórmula analítica que resuelva esto. Esto lo tenemos que resolver así, cortando en triangulitos y haciendo la compatibilidad, pidiéndole equilibrio de fuerzas y compatibilidad de deformación. Bueno, esta filmina la vimos cuando hablamos de escurrimiento en medios porosos, que también se simulan en el caso de modelos de elementos finitos. Acá obviamente los parámetros que influyen acá son la permeabilidad en X y en Z, como ya les habíamos dicho también cuando vimos el agua en el suelo, permeabilidades del orden de 100 veces mayor hacen que el material sea prácticamente transparente al flujo. En los espaldones prácticamente no hay, todo de un solo color, no hay caídas de potencial. Estos son campos equipotenciales de H constante, H era Z más U, ¿se acuerdan? Esta es la línea de saturación. Este modelo tiene problemas todavía, este es el modelo viejo, el Plaxis viejo. Debajo de la línea de saturación, por encima de la línea de saturación no debiera haber ningún color, porque no hay presiones allí, o no hay agua. Pero bueno, acá, digamos, las curvas en esta versión valen desde esta línea de saturación hacia abajo. Se ve que acá están todas las pérdidas de energía. Es el lugar donde actúan las presiones de filtración, que es gamma del agua por I. Por eso estos son movimientos, y fíjense, en el momento que llega el agua, o sea, este es el nivel que está el agua, que entra como una sobrecarga aquí, pero es agua en realidad, y el agua va escurriendo, obviamente, siempre en forma normal a las equipotenciales. Por supuesto, la fundación es más permeable que el núcleo, por eso la pérdida de energía desde acá hasta acá es la misma que desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque esto tiene más permeabilidad, o sea, opone menor resistencia al paso del agua. En la zona donde hay más resistencia al paso del agua es donde actúan las fuerzas de filtración y donde los movimientos son mayores. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? El año pasado en distribución de tensiones, lo que pasaba con un núcleo muy chico, un núcleo muy delgado, donde las presiones efectivas también disminuían en la zona del núcleo, estaba este efecto de arco de pasar las presiones hacia
las zonas más rígidas. O sea que esto es algo conocido. En este caso habíamos comentado que si las presiones efectivas son bajas aquí, como la presión neutra crece con la altura, puede llegar a ser la presión neutra mayor que la presión efectiva en este plano y producirse un sifonaje. Eso no pasa en las presas como por ejemplo Salto Grande, que tiene un núcleo mucho más ancho, pero con un núcleo delgado puede ocurrir. Habíamos visto también otro caso, ¿se acuerdan? La presa sobre una pantalla impermeable de hormigón, genera concentración de tensiones, genera estas zonas que están rayadas, dice de tensión, en realidad son de tracción, esta es una mala traducción. Zonas de tracción, o sea, tenemos tracción acá. ¿Por qué? Porque esto es una presa puesta arriba de un escarbadiente, ¿no? Porque esto es mucho más rígido. Ahora, a eso quiero llegar. El modelo anterior, ¿para qué nos sirve? Para decir, modelo de elementos finitos, que hace el seguimiento de lo que pasa entre las tensiones y las deformaciones. ¿Para qué sirve? Para detectar zonas de tracción. Esta es la forma de la berma, acá genera tracción. Acá pasa lo mismo. Esto, la fuerte rigidez que tiene esto hace que acá haya tracción. Elementos que claramente, si está, el suelo no resiste tracciones, por lo tanto, si hay tracciones, está roto, pero no genera un colapso. Con estos modelos, así, de esta manera, no llegamos a ver lo que vemos con los modelos de rotura, de equilibrio límite, como vimos Bishop, como vimos Fellenius, como vimos el talud infinito, que plantea el equilibrio entre la resistencia y la fuerza que actúa. El tau último y el tau desarrollado. Entonces, el factor de seguridad era el cociente entre el promedio del tau último y el tau desarrollado en una superficie de falla. Entonces sabemos cuánto más le tenemos que agregar o cuánta resistencia de más tenemos. Si reducimos la resistencia a la mitad, si el factor de seguridad es 2, ¿qué quiere decir? Que la resistencia se puede reducir a la mitad y si se reduce a la mitad, por allí se va a romper. ¿Y cuál es la superficie que buscamos? La más débil. Porque no me interesa la superficie que tiene un factor de seguridad mayor, me interesa la que tiene un factor de seguridad menor, porque por allí se va a romper. Pero estos modelos de tensiones y deformaciones, lo que hemos visto en distribución de tensiones y lo que nos muestran los modelos así tipo Plaxi, de elementos finitos, inicialmente es camino de tensiones, relación entre las tensiones y las deformaciones. ¿Cuánto se movió un punto y a qué esfuerzo va a estar sometido? Acá tenemos los esfuerzos, las tensiones principales, tenemos zonas de tracción y también seguramente en algún lugar está la deformación que tiene cada uno de los puntitos de la malla de elementos finitos. Eso lo podemos saber. Ahora, ¿esto se rompe? Está plastificado acá, ¿pero se rompe? No. Hasta ahora, hasta acá, no podemos saber si una presa se rompe o si un talud se rompe. Podemos saber cuál es el estado de tensiones. Podemos saber que hay puntos que están plastificados. ¿Qué quiere decir? Que si se mueven un poquito más no toman más carga, si fuera el acto plástico perfecto. Si simulamos una carga con un suelo con resistencia pico y otra resistencia residual, podríamos saber que las deformaciones son mayores que las que estamos calculando o en qué estado, en qué equilibrio de tensiones estamos. Bueno, eso más o menos es lo que dice acá. El conocimiento de la evolución de la relación entre las tensiones y las deformaciones no resuelve el estado de equilibrio límite ni brinda información sobre la seguridad de la presa ante la rotura. O sea, lo que vimos hasta ahora de elementos finitos no me dice si está cerca de romperse o no. Me dice cuánto se deformó, qué tensión tiene cada punto, pero no dice si se rompió o no. Existían unos modelos anteriores, que son los que están acá, que con estas formas nos dan las tensiones de corte, tensiones normales, tensiones tangenciales, todo eso con método de elementos finitos con métodos en el campo elástico, había ábacos y gráficos que nos permitían casi cualquier cosa. Si tenemos heterogeneidades, si tenemos anisotropía, por ejemplo, en la permeabilidad, tenemos que recurrir a un elemento finito, no podemos recurrir a estos gráficos. Pero los modelos de elementos finitos tienen una rutina que nos permite
dividir en secuencias, en avances, digamos, en etapas, reducir la cohesión y la fricción, la resistencia friccional. ¿Se acuerdan? El phi desarrollado era el arco tangente delta la tangente de phi último sobre el factor de seguridad, y el C desarrollado era el C último sobre el factor de seguridad. Entonces, ¿qué hace el modelo? Uno en una etapa le dice, bueno, ahora decime cuánto es el factor de seguridad. En Salto Grande eso no lo hicimos, esto es de otra presa, una presa El Chañar que está construida en Córdoba, y ahí sí se hizo el factor de seguridad, sacó el factor de seguridad a partir del modelo de elementos finitos. Teníamos el modelo de elementos finitos, teníamos las deformaciones, las tensiones, y en un momento le dijimos, bueno, ahora ¿con cuánto se rompe? ¿Y el modelo qué hace? Divide por un factor de seguridad la cohesión y calcula el phi desarrollado. Se lo pone a cada elemento y ve cómo se deforma. Y así va siendo el factor de seguridad cada vez más grande, hasta que en un momento hay una incompatibilidad, digamos, la matriz de resultados se dispara, digamos, no hay convergencia, y cuando uno mira dice, bueno, estos elementos se movieron 2 metros. No es que se hayan movido 2 metros, es que se rompió. Que encontró una condición cinemática tal que genera una incompatibilidad en la matriz de resolución, o sea, la matriz de resolución empieza a diverger y muestra una deformación como esta. ¿Cuánto fue el factor de seguridad? 1,95 en este caso, ¿no? Y la forma de rotura es más o menos parecida, esta que viene por acá, esta, en realidad, ¿qué es lo que más se mueve? Es esto. Acá tenemos, ¿cuánto se mueve? 1,30 m. Esto que está amarillito así, 1,10 m, 1,30 m es lo que encontró. Encontró la incompatibilidad de las deformaciones en este rango. O sea que los modelos de elementos finitos pasan del estado tensiones, deformaciones, incluyendo puntos plastificados, a el estado de rotura. Esa es la convergencia que hay entre los modelos de tensiones y deformaciones y los modelos de equilibrio límite. ¿Cuáles son los de equilibrio límite? Bishop, Fellenius, rotura por falla plana, Yambu, bueno, todos los que plantean equilibrio para una superficie de deslizamiento. Bueno, llegamos al final de este módulo. Tengo la intención de hacer uno más con ejemplos así parecidos a estos. Unos ejemplos que hoy son muy... vamos a ver si tengo tiempo de llegar, digamos, para que ustedes lo puedan mirar antes de la clase. Unos ejemplos básicamente de la construcción de las presas sobre el río Santa Cruz, que están teniendo bastantes problemas precisamente por esta cuestión de la estabilidad de los taludes. Hoy es un tema que, digamos, tal vez las obras más importantes que tiene el país en este momento, son una cuestión principal del proyecto, ¿no?